Muy buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión de clase. Creo que ya se han conectado la mayoría. Vamos a El cable continuar no, el internet es el que no funciona. con el tema de los precursores de la sociología, donde en la clase anterior veíamos un poco sobre Augusto Comte. Hoy vamos a ver un poco sobre Herbert Spencer, ese otro intelectual de que es considerado como uno de los precursores o fundadores de la sociología por los aportes que trató de hacer desde su perspectiva, desde el punto de vista. También trató de alimentar teóricamente lo que reconocemos como la sociología. Herbert Spencer, que vivió entre 1820 y 1903, es decir, iniciando la tercera década del siglo XIX y muere en los primeros años del siglo XX. Es destacable que fue un ingeniero por educación, es decir, su profesión era ingeniero, aunque también tuvo conocimientos sobre filosofía, por supuesto sobre sociología y sobre otros aspectos de la vida académica e intelectual en general. Hay que recordar que en aquel momento, en estos siglos, los profesionales con una especialidad, pues prácticamente se especializaban en otras, es decir, estaban de estudiar para ser como una especie de profesionales integrales. Entonces, él fue un ingeniero de educación, pero estuvo muy interesado en las ciencias naturales. Más bien se puede decir que tuvo una especie de obsesión en tratar de comparar siempre a la sociedad y tratar de adaptar a la sociología leyes y métodos de las ciencias naturales. Fue como una de sus premisas más importantes, y en todo su desarrollo teórico vamos a encontrar siempre una especie de comparaciones que él trató de hacer entre la sociedad vista como un organismo social y, por supuesto, algunos organismos biológicos de animales, o algunos organismos que eran más tratados desde las ciencias naturales. Entonces él siempre quiso como argumentar y fundamentar que la sociedad se podía analizar y se podía estudiar y se podía tratar de comprender y explicar a partir de las leyes que ya existían en la ciencia naturales. Entonces, por eso es que se dice que Spencer insistió en trazar muy estrechas analogías orgánicas entre las sociedades y los organismos biológicos. Es decir, trató de hacer comparaciones, trató de encajar esas comparaciones que se podían hacer entre las sociedades que existían en su época y algunos de los organismos biológicos, porque él encontraba muchas similitudes a la hora del desarrollo de esta. En ese sentido, pues siempre trató de considerar a la sociedad como un organismo biológico, y no solo considerarla, sino que estudiarla y aplicarle métodos que se aplicaban en las ciencias naturales. También podemos encontrar que en ese afán de comparativo entre las ciencias naturales y la sociedad, podemos decir, o los organismos vivos, organismos biológicos y la sociedad. Entonces, él tomó prácticamente las leyes de la evolución que eran propias de las ciencias naturales. Él retoma estas leyes. Evelyn, adelante. Lisette, veo que levantó la mano, está pidiendo la palabra. Dígame. Bueno, creo que fue un accidente. Ok. Entonces decía que estuvo muy interesado y que retoma de las ciencias naturales las leyes de la evolución para tratar de adaptarla a todo el entramado que él está planteando teórico para el estudio de la sociedad, porque al final, a la larga, todos estos sociólogos que son considerados los precursores de la sociología tratan de emitir teorías, de emitir leyes
métodos que vengan a facilitar el estudio de los problemas sociales, el estudio de la sociedad. Y en su caso específico, Spencer buscaba utilizar los métodos, las estrategias y las leyes ya establecidos en las ciencias naturales. Entonces consideraba que las leyes naturales son universales, y al considerarlas universales consideraba que eran aplicables a la sociedad, que eran aplicables al estudio de la sociedad. Entonces, en esta lógica fue el desarrollo teórico que él hizo. Además, siempre consideró a la sociedad como un agregado social que tenía mucha semejanza, mucha similitud con un agregado orgánico, más que con un agregado inorgánico. Siempre dijo que el agregado orgánico era muy parecido a la sociedad en el sentido de que prácticamente pues aumentaba y evolucionaba como un cuerpo organizado de células. La sociedad evolucionaba así, según él, como existencia propia de cada una de ellas, así como los organismos o los agregados orgánicos, digamos, un conjunto de células se va reproduciendo y va creciendo en volumen. Así creía él que la sociedad, tomando como las células cada uno de los elementos de la estructura de la sociedad. Aquí entra de lleno todas las bases teóricas que vienen a conformar tanto hay una influencia de Comte, como hay una influencia de Spencer, como hay una influencia de Durkheim, para conformar la teoría del enfoque del estructural funcionalismo, donde se ve a la sociedad como una estructura compuesta por elementos. ¿Cuáles son los elementos? Las instituciones sociales. Entonces, a partir de ahí, él lo compara con un agregado orgánico, donde así como las células se van reproduciendo, van creciendo en volumen, así la sociedad va cada día complejizándose y apareciendo algunas instituciones que forman parte de las estructuras sociales y que son las que determinan el funcionamiento o el buen funcionamiento de una determinada sociedad. Además, Spencer también consideraba esa consideración a la sociedad como un organismo biológico, por lo mismo que hemos venido hablando. También él planteaba algunos puntos de aproximación, algunos puntos de cercanía entre la sociedad y el organismo biológico. Para enumeraba, por ejemplo, que en ambos casos, es decir, en el caso de la sociedad y también del organismo biológico, el crecimiento está acompañado por un aumento en la complejidad de la estructura. Es decir, ambos organismos, podemos decir, uno social y el otro biológico, crecen. Entonces, al crecer, la estructura que forma parte, que está dentro de ellos, se va haciendo más compleja. Entonces, él hacía siempre creyó y planteaba las sociedades simples, por ejemplo, de la comunidad primitiva, de la época del esclavismo, donde se inicia en la comunidad primitiva con un grupo de familiares que son nómadas en busca de comida, de sobrevivencia, que luego toman a bien reunirse en grupos más grandes que le llamaron clanes, para así establecerse en un lugar que hubieran las condiciones, que estuvieran las condiciones dadas para poder sobrevivir y poder relacionarse unos con otros, poder organizar cacería, por ejemplo, que fuera más fácil para dominar los grandes mamíferos. A partir de ahí es que inician o surgen una sociedad, pero que con el paso del tiempo va creciendo, y al aumentar en tamaño también va aumentando en complejidad, van apareciendo cada una de las instituciones sociales que hoy nosotros conocemos. Primero pues es la familia, pero después va apareciendo instituciones como la religión, la educación, la política, que a la larga vienen a formar parte las instituciones jurídicas. Luego, con el paso del tiempo, en las sociedades aparece la administración pública como los gobiernos, con todos sus estamentos, que al final todas estas instituciones forman parte de una estructura de la sociedad, pero que, como podemos ver, cómo inicia la sociedad a cómo se va convirtiendo o cómo se ha convertido en la actualidad, es muy compleja su estructura, y no es una sociedad de pequeños grupos, sino que de diversos grupos
de diversas instituciones que cada una tiene su función y que es una función importante en la sociedad para el equilibrio, para la armonía, para el orden de la sociedad. Entonces, al crecer en tamaño, pues van creciendo en su compleja organización. Por eso así esa cercanía o esa aproximación que existía entre el organismo biológico y las sociedades. También hablaba que en ambos casos el crecimiento se manifiesta por un aumento de volumen, así como son las colonias de hormigas, las colonias de abejas y de otros animales, de células, de seres vivos que van aumentando, que van creciendo, van aumentando de volumen. Lo mismo pasa con las sociedades. Hay sociedades que iniciaron con unos pocos habitantes y que hoy las primeras, digamos, poblados que se organizaron en el pasado, en la antigüedad, pues hoy se han convertido en las grandes ciudades, en las grandes urbes a nivel mundial. Entonces, que tienen miles o millones de habitantes. Entonces crecieron en volumen. Así él plantea que también es otra cercanía, otra aproximación que hay entre estos dos, entre la sociedad y el organismo biológico. Habla también de que tanto en la sociedad como en el organismo existe interdependencia de las partes, es decir, que los elementos de cada uno con el crecimiento, esa complejidad de la estructura que forma parte de cada uno de estos, existe una relación de cada uno de los elementos y que si uno no funciona, entonces empieza a generar problemas en los otros elementos. Pasa con la sociedad, por ejemplo, en las instituciones sociales, cuando hay episodios de violencia, episodios que no son muy comunes en una sociedad, pero que aparecen de repente por cuestiones de pandillas o etcétera. Entonces lo primero que se hace es que se dice que la familia no está funcionando. La familia no está haciendo su tarea, no está haciendo su función, no está haciendo su rol de poder darle la primera educación a los niños, a los hijos, a sus hijos. Entonces, a partir de ahí, pues ya se parte con una ligera desventaja en estos individuos, en estos grupos, con estos pequeños grupos sociales, que luego de repente pasan a la otra institución social que es importante en el proceso de socialización, de educación, de inculcar los primeros valores, normas, leyes, hábitos que son muy importantes para adaptarnos a la sociedad y para no alterar el buen funcionamiento de la sociedad. Tampoco se dice que está haciendo su trabajo. Y por último también se culpa a la religión, porque la religión también tiene una función que hacer, que es un poco manejar esos estados de temor de la población para no hacer cosas que vayan en detrimento, que vayan a dañar la integridad física o emocional de otra persona. Entonces, a partir de ahí, pues son instituciones muy importantes en la sociedad que de repente no están, si una falla, pues entonces hay un problema, se genera un problema. O sea, lo mismo pasa con los organismos, pasa con el mismo cuerpo humano, por ejemplo, que lo vemos como un organismo complejo y muy complejo, por supuesto, en donde si uno de los órganos da un problema, es posible que genere dificultades en el funcionamiento general de los demás, que empiece a afectar. Si hay un problema renal, entonces va a haber de repente un problema en el corazón y van a existir alteraciones o problemas en el buen funcionamiento de el cuerpo humano. De repente, si todo está bien, pues el funcionamiento es, es normal. ¿Por qué? Porque están conectados de alguna manera. Por eso se dice que son interdependientes, porque todas las partes están conectadas y si está fallando una, pues puede generar problemas y fallos en otro de las partes. Entonces son algunas de las aproximaciones que plantea Spencer y que son, que pues, siempre en el afán de esa comparativa, de hacer, de adaptar al estudio de la sociedad con las leyes de la naturaleza, comparándolo entre un organismo social y un organismo biológico. Spencer define prácticamente el objeto de la sociología
como el estudio de la evolución en su forma más compleja, es decir, habla de esa evolución de las sociedades. Entonces, que a partir de ahí, pues, la sociología puede estudiar esa evolución que, por supuesto, se torna un tanto compleja, de cómo las sociedades fueron pasando de unas sociedades muy simples, muy sencillas, a unas sociedades extremadamente complejas como las que él ya conoció a finales del siglo XIX, principios del XX, que muere, que ya por supuesto existe en Inglaterra, por ejemplo, es la gran potencia del mundo, hay un crecimiento en los Estados Unidos, hay un gran crecimiento en los países europeos. Recordemos que se viene de ese colonialismo feroz que la mayor parte de los países europeos han ejercido hacia el continentes como el americano, el nuestro, hacia continentes como el asiático o el africano, y que han explotado muchos de sus recursos naturales, y que esto les ha permitido un crecimiento de sus sociedades, más que todo un crecimiento económico. Entonces, esa forma, ese estudio, esa evolución de las sociedades, él considera que es la evolución en su forma más compleja. Entonces, prácticamente, o dicho de otro modo, para él la sociología era la historia natural de las sociedades, la historia de esa evolución natural de las sociedades que había que estudiar y que había que indagar para descubrir los elementos y todos los cambios que se habían ido suscitando a partir del paso del tiempo. Entonces, un orden entre los cambios, el estudio de la sociología para Spencer era el estudio de ese orden entre los cambios estructurales y funcionales que experimentan las sociedades. Porque, por supuesto, para él es una sociedad, sabes, de lo más simple, de lo más sencillo, y de repente iba creciendo en volumen, y al crecer en volumen y en tamaño de los habitantes, pues iba creciendo en instituciones que formaban parte de ella. Entonces eso era esas instituciones iban formando parte de la estructura para el buen funcionamiento de la sociedad. Cada institución, pues cada elemento de la sociedad tiene su función y son roles muy importantes. Entonces, y las sociedades van implementando ese surgimiento de algunos elementos que antes no contaba, por una sociedad muy pequeña, no contaba con ellos. De repente, si nosotros vemos una comunidad, un grupo social, es una sociedad, una pequeña sociedad que de repente no tiene una estructura compleja y lo podemos ubicar rápidamente. A lo mucho tiene una directiva, una DESCO, como se le llama. Entonces, donde tienen personalidad jurídica y todo, y donde hay un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, etcétera, para velar por los intereses de la comunidad. Pero hasta ahí no hay más nada. Entonces, de ahí solo son elementos, individuos que forman parte de aquella comunidad. Pero si esa comunidad se ve a futuro, si 50 años después, es posible que haya un crecimiento significativo de habitantes y un desarrollo en aquella comunidad, y vayan apareciendo diversas instituciones que forman parte de ella y que forman parte de la estructura y que tienen una función en aquella sociedad, que por supuesto ya no es la pequeña sociedad que se conoce décadas atrás, sino que ha trascendido, ha crecido, ha aumentado. Entonces, significativamente, y el primer aumento, por supuesto, es en número, es en población, y a partir de aumentar en población, entonces existen otras necesidades que son donde tienen que aparecer algunas instituciones sociales como iglesias, como la religión, como tienen que, si no hay un centro educativo, tiene que instalarse un centro educativo, un centro de salud, y así sucesivamente van apareciendo instituciones para brindar servicios que son muy importantes en cada una de las comunidades y en cada una de las sociedades donde existe el, el desarrollo de la vida humana en general. Luego, bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta, entonces lo pueden hacer para luego seguir, o me dicen si todo va quedando bien, pues lo pueden escribir. Todo bien. Gracias, Esmeralda Isabel. Recuerden marcar la asistencia, por favor, para que al final todos y todas aparezcan ahí en la asistencia. Traten de hacerlo en este momento, porque he notado una circunstancia que como que ya cuando faltan 5 minutos para la hora límite, como que da un poquito de más problemas a la hora de marcarla.
Entonces no hay que esperar los últimos minutos, sino que hay que hacerlo en la medida de lo posible, lo más rápido. Por favor. Y bueno, Esmeralda me dijo que todo bien. Y los y las demás. Todo bien, licenciado. Gracias, gracias. Bueno, ahí está escribiendo que todo bien, eso es bueno, es muy bueno. Ok, entonces vamos a continuar. Prácticamente Spencer nos decía de que él hacía como 3 vínculos básicos en ese mismo afán de poder, de esa comparativa de lo social con lo biológico. Decía que había unos vínculos entre la biología, por ejemplo, y la sociología, es decir, que algunos avances, algunos leyes que estaban planteadas desde la ciencia natural, como es la biología, fueran aplicables o eran retomables desde la sociología. Por ejemplo, creía que todas las acciones sociales estaban determinadas por las acciones de los individuos y que aquellas acciones conformaban leyes de la vida en general. Entonces, y que para entender las acciones sociales se debía conocer las leyes básicas de la vida, y que era la biología la que podía ayudar a comprender esas leyes básicas de la vida. Es decir, y es que viceversa, cuando para entender algunos problemas biológicos, por ejemplo, si nos vamos al cuerpo humano, algunas situaciones que se pueden generar o malestares que se pueden generar, muchas veces son a partir de las acciones sociales, de las actividades que nosotros realizamos o del descuido que nosotros tenemos, por ejemplo, con la higiene. Entonces, como seres humanos, esto puede generar algunos problemas biológicos. Entonces, tiene una relación intrínseca según Spencer, y que para entender esas acciones sociales había que apoyarse de las leyes básicas de la vida que la biología puede aportar. También decía que era importante otra comparación que la hacía entre la sociología y la biología, que la sociedad en su conjunto es como un organismo vivo que se caracteriza, entre otras cosas, por el desarrollo, por la organización en estructura y por la función de cada elemento que forma esa estructura. Y por supuesto, desde la biología, los organismos vivos, de repente, conociendo aspectos de la biología, sería más fácil estudiar a la sociedad como un organismo social, porque la biología nos ofrece muchas claves para la comprensión de una sociedad como un organismo, con la estructura, con el desarrollo. Entonces, porque para él no puede lograrse una comprensión verdadera de la sociedad a partir de la sociología, sin haber conocido, comprendido, hacer una comprensión racional, podemos decir, de las leyes y de las verdades que nos plantean, de los principios que nos plantea la biología, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor a la sociedad como un todo, como un organismo. Claro, como un organismo social que está compuesto por partes, y que cada parte hace su función, y que cada elemento pues tiene un rol muy importante, ocupa una posición. Entonces, a partir de ahí es visto más que todo como un todo, como una totalidad, que todos los elementos pues están interconectados y que son interdependientes, y que tienen de alguna medida una repercusión a la hora que, si uno falla, pues genera problemas en nosotros. Entonces, hay una relación, según él, entre la biología y la sociología para entender la sociedad, para poder comprender un poco, porque además él considera que el problema son los seres humanos. Bueno, son los que causan problemas o los que definen una armonía en una sociedad. Y que puede ser que esos seres humanos que ya han sido estudiados como unos organismos vivos, la biología nos permita o nos dé elementos para poder comprenderlo mejor. Más adelante vamos a ver el tema de esa relación que existe siempre entre lo social y lo biológico, y que es muy importante entenderlo. Entonces, luego plantea de que
por ejemplo, de que el funcionamiento del proceso de la supervivencia del más apto, esto se da tanto en los organismos vivos como en los sociales, constituye una semejanza aún todavía más específica entre la biología y la sociología. ¿Por qué? Porque Spencer pensaba que el proceso de supervivencia del más apto tenía lugar en ambos reinos, tanto en el reino social como en el reino biológico. O sea, le queremos ver en el reino humano como en el reino animal, que la biología nos brinda una importante lección en el mundo social y hay que evitar interferir en este proceso porque él considera que es un proceso natural. Hay que saber que esto de la supervivencia del más apto él lo toma de las teorías de Charles Darwin. Y si nosotros lo analizamos a la luz de la realidad, podemos ver que la supervivencia del más apto, es decir, la supervivencia del más fuerte, la lucha que nosotros como seres humanos en la sociedad en la que vivimos es una lucha de supervivencia desde el punto de vista en el que lo veamos. Pero si lo planteamos desde el punto de vista económico, es como dice el expresidente igual Pepe Mujica, las personas trabajamos y trabajamos y trabajamos para tratar de resolver las necesidades básicas para la subsistencia, para sobrevivir, que de repente hay familias que tienen dificultades para obtener un ingreso formal, un ingreso seguro, y si tienen que rebuscar, se rebuscan para la sobrevivencia, y lo primero que prioriza las personas es la comida. Luego, a partir de ahí viene vestuario, vivienda digna, servicios básicos, educación, etcétera. Pero lo primero que prioriza es la comida. Personas que consiguen muy poco por muy pocos ingresos como familia, entonces la prioridad es la comida. Entonces hay una supervivencia. Vamos en el aspecto comercial, por ejemplo, usted es emprendedor y crea un negocio, pero ese negocio es de pizza o de otra índole que puedes tener competencia de una transnacional muy cerca, es normal que usted no va a sobrevivir en ese mercado. ¿Por qué? Porque la transnacional puede hasta dar más barato los productos porque fabrica o produce en grande y un emprendedor pues no tiene la capacidad de producir en grande, sino que produce la producción es pequeña, entonces a partir de ahí tiene mayor costo porque consiguen más caros los materiales. Ha pasado, si lo vemos desde el ámbito de la salud, con el aparecimiento de SARS-CoV-2 o COVID-19, donde se habla de que en algún momento hay algunos personajes importantes en la economía mundial que hablaron, como gente del Fondo Monetario Internacional, que hablaron, pero que dijeron en el futuro es posible que exista la necesidad de crear una estrategia para que sobrevivan los más fuertes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya no son productivas en esta sociedad, es decir, personas jubiladas, personas con alguna discapacidad. Entonces, a partir de ahí que ya no estaban laborando, entonces o por las enfermedades crónicas, entonces hablaba de esa supervivencia del más apto, pues todo se tomó de manera así, que solo era un discurso más de personajes importantes que estaban al frente de organismos financieros internacionales, que son organismos que al final se encargan de velar por la salud de la economía, digamos, de cada una de las regiones o de los países, que se encargan de proveer préstamos para que los países se vayan desarrollando. Entonces sí que decía que los círculos generacionales de pobreza de estos países, nunca, de los países en vías de desarrollo dependientes como el nuestro, no se iba a mejorar por lo mismo, por la cultura de las personas y porque en estos países había muchas personas que ya no eran productivas a la sociedad, sino que se convertían en una carga para la sociedad, pero que de repente se tendría la necesidad de una selección natural, de la supervivencia del más fuerte. Entonces, de repente, el virus ha sido una selección natural de una comunidad que han sobrevivido o hemos sobrevivido los que de repente inmunológicamente estaban más fuertes. ¿Por qué? Porque no padecían algunas enfermedades previas, unas patologías previas, o no tenían complicaciones de salud, o no eran tan crónicas las complicaciones que tenían. Entonces pudieron superar el embate de cualquiera de las formas del virus que ha llegado. Pero sí, mucha población lamentablemente a nivel mundial ha fallecido
a causa del virus, es decir, porque entonces están haciendo de alguna manera, y por eso es que ahí aparecen las teorías conspirativas, que el virus ha sido una creación para difundirlo en el mundo y que haya una selección natural, que prácticamente sobreviven los más aptos. Entonces, eso pasa en los seres humanos, también pasa en los animales, en el reino animal, donde el más fuerte pues se alimenta del más débil, y es esa cadena alimenticia que existe en el ecosistema de los animales, en el ecosistema marino. Los peces más fuertes, la ballena, los tiburones se alimentan de peces más pequeños, entonces pues los más débiles perecen. Lo mismo pasa en el contexto social, en el contexto de esas sociedades, de repente desde el punto de vista de que lo veamos. Entonces, en alguna medida, pues se puede escuchar de manera cruel, pero lo que planteaba Spencer, pero que alguna razón tenía, él partiendo de la premisa del estudio de la sociedad en la que él vivió, que estamos hablando que fue la sociedad más que todo del siglo XIX, en prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, cuando era ya un adulto y nace en 1820, entonces ya tenía la edad de 30 años, por ejemplo, en donde sí tiene esa capacidad cognitiva, el razonamiento, para poder entender cómo era la dinámica social de aquel momento. Entonces, no sé si hay algún comentario al respecto, alguna pregunta, pues me dicen. Si no, pues continuamos. Ya todos los que están presentes, los 87 que están presentes, marcaron la asistencia, o alguien tuvo algún inconveniente. Para que intente hoy antes de que lleguemos al filo de las 8, porque si no después no le va a ser un poco difícil. Ok. Muy bien, entonces Spencer, en su análisis específico de la evolución de una sociedad y de las principales instituciones que forman parte de la estructura social, habla de 3 dimensiones. De primero es la integración que se puede dar, que él llamaba integración creciente. Esa integración, el tamaño, la sociedad, las relaciones de que pueden haber entre las masas de seres humanos. Luego habla de una heterogeneidad, es decir, que las instituciones sociales se convierten en elementos muy importantes de la sociedad para lograr establecer esa integración, para lograr establecer esa relación y ese buen funcionamiento. Luego se habla de la coherencia, del crecimiento de los grupos sociales. Es decir, por ejemplo, los países modernos, industrializados, las potencias del mundo que le llamamos, se mantienen unidas por esas instituciones que son las que forman parte de esa estructura, pero que estas grandes potencias en el pasado, en la antigüedad, fueron esos primeros grupos de nómadas, que dejaron la vida nómada y se establecieron en una vida sedentaria en un lugar que consideraron pertinente, y a partir de ahí empezaron a creer. Fueron las primeras sociedades que se formaron, hasta las primeras sociedades. Por eso a nuestros días, después de algunos del paso de periodos muy extensos de tiempo, han logrado crecer y desarrollarse como los que se han convertido en los países más desarrollados, en los países más civilizados, como se puede decir. Entonces, él habla de que esa evolución social es donde se produce un progreso de las sociedades, un proceso que genera un mayor tamaño, una mayor coherencia, una mayor multiformidad y, por supuesto, una mayor complejidad en su composición. Él habla hablando de estas sociedades, de las sociedades antiguas, de las sociedades modernas. Él identifica prácticamente en sus estudios y en su afán comparativo de lo social con lo biológico, con lo orgánico. Él habla de que existen 4 tipos de sociedades.
o en su grado de composición, de cómo se han ido constituyendo. En primer lugar, pues Spencer hablaba de las sociedades simples. Él, cuando hablaba de las sociedades simples, hablaba de unas sociedades que sus entidades y su funcionamiento eran muy sencillos, es decir, no tenían mayor estructura, no tenían mayor organización, sino que eran pequeñas sociedades constituidas por pocos seres humanos que lo que buscaban era sobrevivir, satisfacer las necesidades básicas como de comida. Estamos hablando de esos grupos nómadas que se empezaron a establecer en la antigüedad, en lo que según las etapas del desarrollo de la humanidad se habla de la época antigua o de la comunidad primitiva, como podemos decir. Entonces, ¿por qué son sencillas? Funcionamiento de estos pequeños grupos, porque carecen de conexiones, por supuesto, de interacción con otros grupos, con otras sociedades, con otras entidades. Entonces, se trata de sociedades relativamente homogéneas, que no hay una división de las actividades que se hacen, lo que después se llegó a llamar una división social del trabajo bien marcada. Entonces, que no son sociedades civilizadas, que no han obtenido grandes avances o grandes progresos, grandes descubrimientos que han experimentado en su composición. Apenas y sí, por supuesto, que han descubierto el fuego, que de repente han descubierto la domesticación de animales, de algunas plantas, que se han constituido en grupos porque han considerado que trabajando en grupo es más fácil obtener la comida, recolectar los frutos, cazar animales, etcétera, pero no pasa de ahí. Es decir, no existen todas las instituciones que hoy existen. Entonces, en su composición es muy sencilla en todo sentido. Entonces, son esas sociedades de la comunidad primitiva, podemos decir. Luego, en segundo lugar, él plantea que figuran las sociedades compuestas, que ya estas sí presentan cierta heterogeneidad, cierta diversidad de oficios, ya se van apareciendo los oficios. En este tipo de sociedades se pueden identificar ya, por ejemplo, un jefe supremo, ya cuando van pasando de esos pequeños grupos a clanes, a tribus, viviendo en aldeas, como se llamaba ya, eso entra en la etapa de, por ejemplo, del esclavismo, donde había un jefe supremo, donde había, que en los modos de producción lo vamos a ver como las sociedades que existieron en nuestra América antigua, que Karl Marx en el desarrollo de sus teorías lo planteó como un régimen, un modo de producción asiático, porque lo comparaba que así también como había aquí, existió en Asia, en la India, en China, donde habían una especie de tribus, de grupos que tenían un jefe supremo, de repente aquí se le llamaba cacique, entonces donde ya había una pequeña, no tan compleja estructura, pero se había una compleja estructura donde habían un jefe supremo que gobernaba y estamentos más bajos donde había jefes de varios grupos simples, de grupos pequeños. Entonces, en donde prácticamente se produce cierta composición. A veces esos grupos sometían por la fuerza, por la guerra a otros, como hacían los aztecas, por ejemplo, para obtener mayor territorio, mayor población a su cargo, a su servicio. Algo otros pues los conquistaban por medios pacíficos. En estas sociedades ya hay una división de oficios, ya las mujeres, los niños se dedican a la recolección, a la cargar agua, a conseguir agua, los hombres ya se dedican algunos al pastoreo de algunos animales, con la domesticación de animales, por supuesto a la agricultura de lo más rudimentaria posible, pero ya a la agricultura, a la caza de animales, por ejemplo, para poder suplir la necesidad básica como era de comida. Entonces, esto ya existe alguna pequeña división del trabajo económico y por supuesto también existe un incremento un crecimiento en la organización de manera sencilla, pero ya no es igual a las sociedades simples, ya esto ya compuestas, un poco más compleja la estructura en la que están organizados este tipo de sociedades. Luego tenemos en tercer lugar que él hablaba de que se encuentran las sociedades doblemente compuestas, es decir, con una organización todavía más compleja, con un crecimiento de la que hablábamos, de las compuestas mayor, con una heterogeneidad y una división social del trabajo
mucho mayor. Prácticamente son sociedades constituidas sobre la recomposición de algunos grupos de sociedades ya con alguna estructura que de repente pues, los sometían por la fuerza militar, otros, entonces, y a partir de ahí, pues ya esos grupos formaban parte de un solo grupo que tenía una estructura bien definida, de repente militar, entonces ya se iba convirtiendo en algo más complejo, en una estructura y una organización mucho más complejo, donde hay un alto grado de heterogeneidad y por supuesto hay mayor avances en la civilización con diversos descubrimientos científicos que van, todos los descubrimientos que se van haciendo pues van generando la posibilidad de una mejor calidad de vida de la población de este tipo de sociedades. Entonces también en lo político se empiezan en estas sociedades, se empiezan a crear organismos de gobierno mucho más desarrollados, mucho más estables que lo que existía antes como un jefe supremo. Entonces, Spencer describe en este tipo de sociedades de la, de la, este, de las sociedades doblemente compuestas, describe muchos progresos como el desarrollo de una jerarquía eclesiástica, ya aparece la religiosidad y por supuesto hay una jerarquía eclesiástica, una división del trabajo más compleja donde aparece diversidad de oficios a partir de las necesidades del crecimiento poblacional que va existiendo. Existen más necesidades de diversos oficios, de peluqueros, de zapateros, de sastres, para la confección de la ropa, de necesidades de la salud, algunas necesidades prácticamente en la educación que van apareciendo, entonces se va complejizando más, porque el organigrama social se va haciendo mucho más, van apareciendo mucho más instituciones, mucho más oficios, hay mucha división del trabajo. En la cultura, pues, se va enriqueciendo, van apareciendo algunas costumbres, se van generando entre las diversas sociedades o comunidades o pueblos o ciudades, se van estableciendo vías de comunicación porque es importante el intercambio comercial y esto ya genera una complejidad mayor prácticamente en el conocimiento y en el arte también hay grandes avances en ese sentido. Y aquí podemos ubicar ya las sociedades que existieron, por ejemplo, en la antigua Grecia, que ya el conocimiento va apareciendo. Y finalmente figuran las sociedades triplemente compuestas, que estas todavía ha habido un crecimiento mucho mayor, un avance, un desarrollo mucho mayor, un progreso mucho mayor de las que ya hablábamos, de las doblemente compuestas. Entonces, prácticamente los grandes países del mundo, que han sido los que han alcanzado mayor complejidad en su desarrollo, en su organización, son los que pueden entrar en este tipo de sociedades, esas sociedades industrializadas que pertenecen a las sociedades que inician su complejidad en el pasado, por ejemplo, el Imperio Romano, que es un poco a la base que generó el ejemplo, aunque se autodestruyó, pero generó el ejemplo para lo que hoy conocemos como las grandes naciones modernas, esas grandes naciones modernas que se han ido como sucediendo en ese imperialismo de ser como la gran potencia del mundo. Pues el Imperio Romano les dejó y todavía hay muchos políticos que estudian cómo los César del Imperio Romano, los gobernantes, los emperadores del Imperio Romano manejaron Roma para crecer, para someter grandes extensiones de terreno, prácticamente toda Europa y parte de Asia, someterlo a su servicio con un ejército muy bien preparado y, por supuesto, con una estructura organizativa de sociedad muy bien establecida. Entonces, los otros imperios, podemos decir, que existen después de eso, mucho más tarde, como Inglaterra primero y luego los Estados Unidos y luego con China que va emergiendo, podemos ver la complejidad que de repente toman algún testigo de lo que sucedió en el Imperio Romano, de esa complejidad en estructura y en avance hoy tecnológico y científico, pues ahí se pueden ubicar esas grandes sociedades industrializadas según lo que planteaba Spencer, que en el momento que él vive, pues quien esté en su apogeo es la sociedad inglesa, como es la gran potencia mundial en aquel momento, a finales del siglo XIX, principios del XX, y que de repente basa mucho esta configuración de las sociedades simplemente compuestas o industrializadas en ese tipo de sociedades en las que él estaba
viviendo, por supuesto. Luego pues tenemos que una de las teorías planteadas por Spencer es el darwinismo social. Quizás probablemente el aspecto teórico más conocido e importante que nos deja Spencer en su legado. Entonces, ese denominado darwinismo social, en el cual él se dedica e integra principales contribuciones, es decir, se apoya de contribuciones de la teoría de Charles Darwin, la teoría de otro importante intelectual como es Lamarck, que se dedica al estudio de las poblaciones humanas y su funcionamiento. Entonces, él retoma el darwinismo social, toda la evolución, la teoría de la evolución natural de Darwin, y lo combina con los estudios de Lamarck sobre entender un poco cómo funcionan las poblaciones humanas, y desde ahí pues crea lo que se conoce hoy como el darwinismo social, que este concepto se establece como un intento de naturalizar lo social, en el sentido de no naturalizarlo como uno dice, ya lo vemos natural, ya nos acostumbramos, no, con el sentido de trasladar lo de las ciencias naturales a lo social. Entonces, a partir de ahí, él es por extensión un producto de la evolución de las especies, que esto es de Darwin, por supuesto. Esto se ajusta a sus mismas reglas y normas, que se ajusta, que se pueden utilizar en la sociedad. De hecho, la teoría de Spencer implementa la teoría de la evolución en gran parte de la disciplina y en ámbitos existentes en la sociedad. Es decir, él trata de ubicar que en la sociedad hay un evolucionismo social, hay una evolución social, y que las sociedades han ido creciendo a partir del tiempo, a medida han ido evolucionando, van creciendo de tamaño, van creciendo, complejizando su estructura. Y es lo que hablaba de los tipos de sociedades que él creía que existían, desde las simples hasta las compuestas, hasta las doblemente y hasta las triplemente compuestas. Entonces él adapta estas teorías de Darwin y Lamarck para poder dar una explicación, podemos decir, a la sociedad en la que él vivió, por supuesto. Y por último, uno de los aspectos quizá más polémicos, como decíamos antes, más polémico de la teoría de Herbert Spencer, es ese darwinismo social, porque establece una comparación entre las sociedades y los organismos en base a la ley de la supervivencia del más apto, a la ley de la selección natural, que es parte de la teoría de Charles Darwin. Entonces se escucha cruel eso de la ley de la supervivencia del más apto, la ley de la selección natural. De repente, si nosotros lo vemos en seres humanos, como pasa en los organismos, vivos, en los animales, por ejemplo, en la cadena alimenticia que hablaba antes, pero que realmente, por lo que ya les decía antes, en cualquier ámbito de la vida, estamos hablando de que la población en general, y por supuesto gran parte de la población mundial, que es la que vive en condiciones deplorables económicas, condiciones económicas muy, muy limitadas, pues es una lucha por sobrevivir. En estas sociedades es una lucha de supervivencia, más que de vivir, de tener un estilo de vida más cómodo, con todo lo básico que pueda generar la posibilidad de una vida saludable, de una vida con todo lo que se necesita, tanto a nivel cultural, a nivel de ocio, a nivel educativo, a nivel de vivienda, vestuario, que todo de los servicios básicos que se pueda tener para tener una vida bastante cómoda, podemos decir, y digna de un ser humano. Entonces la mayor parte de la población, y en nuestro país no es excepción, sobrevive a las circunstancias de repente y se reinventa para poder, el objetivo primordial es obtener ingresos para poder tener lo básico para la vida de su familia, por supuesto. Entonces, en esto se resume un poco la teoría de don Herbert Spencer, en esa obsesión que él tuvo sobre adaptar las leyes y métodos, estrategias de las ciencias naturales a la sociología, más bien, para entender la sociedad, en donde habla que la biología es una de las ciencias naturales más importantes, y que no
posibilita entender mejor a las sociedades y ese crecimiento, esa comparativa de organismos biológicos con los organismos sociales, terminando con retomar teorías de Charles Darwin, donde él pone de manifiesto eso de la selección natural, esa es la supervivencia del más apto, que es donde se resume una de las teorías más importantes, como decía, que es el darwinismo social que él planteó, y llamado darwinismo por mismo Darwin, pero social porque es aplicado para él a la sociedad. Bien, jóvenes, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Si no, pues nos estaríamos quedando por acá. Solo me retroalimentan, porque sé que luego ustedes pueden ir a clase. Acá se está terminando la hora, nos quedan apenas 2-3 minutos. Gracias. Todo claro. Gracias, Marilyn. Gracias, Esmeralda. De mi Excelente. parte todo está bien entendido, Lick. Gracias, Rodrigo. Perfecto. Entonces, si es así, nos quedamos por acá, nos encontramos el día de mañana para seguir con Durgen. Y nada, solo espero hayan podido checar la asistencia. Todo claro como el chocolate, dice Catherine. Ok, muy bien. Entonces, espero hayan podido marcar la asistencia para que así aparezca, porque esta semana pues la voy a estar tomando en cuenta. La semana pasada pues estábamos en periodo de prueba y ahora pues sí, yo creo que ya descubrieron que ya no cliquean donde no es, sino que donde es, y por supuesto guardan esa asistencia para que quede ahí guardada en la plataforma. Excelente, jóvenes. Un placer estar con ustedes. Nos encontramos el día de mañana. Tengan feliz día, que todo les marche bien en todo lo que hagan. Pórtense bien, que es de gratis, no cuesta. Estudien, sean disciplinados siempre, que eso les va a llevar al éxito. Nos quedamos por acá y nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias, Lick. Pase buen día. Gracias, igual, mami. Gracias, Catherine. Bueno, gracias, Lick. Buen día y buen provecho.